Ok, ya estamos grabando. Bueno, hermanos, vamos a hacer varias cositas interesantes hoy. Hoy vamos a estar reflexionando acerca del llamado vamos a mirar también eh, algunos conceptos alrededor del tema de la salvación, las los puntos más significativos de la lectura del libro de Pastor a Pastor. Y yo creo que básicamente ahí estaríamos mirando los trabajos en este día. Pero quiero comenzar con un momento de oración, así que vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor. Dios bueno, estamos ante tu presencia y te agradecemos este tiempo, esta bendición que nos das de conectarnos. Gracias por mis hermanos, por su prontitud de participar, responder a sus inquietudes en el ministerio. Gracias por cada uno de ellos. Bendice a mi hermano Wilfredo, a Edma, que guárdalo, Señor. Sabemos que su agenda está bien comprometida porque están en espera, Señor, de alumbramiento. Así que confiamos en que están en tus manos, que tú les vas a guardar, les vas a sostener. Y si ya están en ese proceso, te pedimos, Dios, que pongas tu mano poderosa sobre sus vidas y sobre todo traigas una gran bendición a sus corazones. Confiamos en que todo está en tus manos, Señor. Y ministranos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, quiero comenzar con el pasaje bíblico que tenían asignado para reflexionar en Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 12. Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 12. Y quisiera que alguno de ustedes voluntariamente le dé lectura. Así que Hebreos 11 del versículo 8 al versículo 2. Yo lo puedo leer, pastor. Pues adelante, mi hermano. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén, amén. Cuando piensan en este pasaje bíblico, esta porción bíblica, y la leyeron y pensaron en su llamado, en el llamado que Dios le ha inquietado, ah, en qué cosas se identifican, qué puntos resaltan en su corazón en esta lectura, qué les inquieta con esta lectura? No todos a la vez. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Carlos. Sí, pido disculpas, aún voy todavía manejando, pensé que eran las 8. No te preocupes, sí, no te preocupes. Bueno, yo lo que veía acá en este pasaje, ¿verdad? Es que más bien, yo siento en cuanto a mi llamado, tal vez ha sido como lo contrario de Abraham, ¿verdad? Ajá. A veces nosotros pensamos para ir al llamado, ¿verdad? Y la verdad es que me motiva la fe de Abraham. Este pasaje me motiva bastante porque Abraham, sin pensarlo, pues él le creyó a Dios y salió dejándolo todo, ¿verdad?
Entonces, yo ahí en mi trabajo, ¿verdad? Yo decía que nosotros, bueno, por ejemplo, yo vine de Guatemala y yo digo, ¿cómo para venirnos para acá, para Estados Unidos, no pensamos dos veces? Ajá, Y tomamos la decisión, dejamos a nuestra familia, dejamos todo tirado prácticamente. ajá, Pero, pero qué controversia, pues, la que para hacer el llamado para el cual Dios nos llama, ya estando aún aquí en el mismo lugar, lo pensamos muchas veces. ajá, ajá. Entonces, bueno, de verdad que motiva mucho mi fe. Estamos pues aún en proceso esperando el tiempo y el lugar a donde Dios nos va a mandar. Y creo que esta palabra viene a tiempo a mi vida, la considero así y me ha motivado mucho este pasaje. Amén, amén. Así que ver ese Abraham que obedeció y pensamos que obedeció inmediatamente, quizás ahí Carlos dice, bueno, y a mí me ha costado un poquito. ¿Quién le ha pasado igual o se siente igual o siente que ha respondido más rápido? Hermana Lorena, ¿qué me dice? Amén, pastor. Bueno, la verdad que a veces lo pensamos primeramente, muchas veces para aceptar el llamado, Ujú, ¿verdad? Primeramente. Después yo me pongo a pensar, pastor, de que se acepta el llamado, pero muchas veces le ponemos muchas condiciones a Dios. ujú, Que el ujú, llamado lo queremos donde quiera, no ujú, donde Dios dice, ¿va? claro. Entonces, la verdad que me llamaba mucho la atención y antes de aceptar yo el llamado, yo siempre decía, pero si es que el llamado no es donde yo quiera, no sé ni dónde Dios tiene lugar, ¿verdad? Ajá, Entonces, ese es un punto de vista que humanamente la cabeza, más a uno de mujer, mis hijos, el trabajo, cómo voy a empezar de cero, claro. nuevas personas y todo. Pero me motiva mucho porque Dios es un Dios fiel Ujú, y Él no solamente trata con nosotros porque el ministerio, sabemos de que lo componemos la familia, ¿verdad? ujú, Entonces a mí me impacta mucho cómo Dios tiene el poder para poner esa paz y poder ujú, decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí sin saber a dónde, porque yo le digo a mi esposo, a veces nosotros nos podemos equivocar, a mí me gusta este lugar o yo veo aquí, pero ujú. tal vez no es la tierra adecuada para la herramienta, porque cada uno Dios obra en cada uno de diferente manera, ¿va? Y Dios Ajá, usa a todos en diferente manera, cada uno tiene su área, ¿verdad? Cómo llegarle a las almas y todo, y Dios conoce a qué tierra nos va a mandar y sabe Él qué herramientas somos nosotros en sus manos y la herramienta adecuada para ser fructíferos a donde Él nos quiere. ajá. Así que el llamado no es solo responder a la tarea que Dios quiere, sino al lugar donde Amén. quiere. Así es. Y eso como que complica, ¿no? Ok, ok. Amén. Así es. ¿Qué dice el hermano Johnny? Bueno, pastor, cuando estaba haciendo esto sobre la tarea, lo que decía era la tarea que era que conectáramos lo de ese versículo con nuestras vidas. Y Ujú, hay dos palabras realmente que fueron las claves para mí ahí que leí, que es acerca de fe y obediencia. ajá, Las dos ajá, palabras muy importantes y hasta a veces muy usadas en el cristianismo, pero sabemos ajá, que son importantes. Am, claro. entonces, pienso que esto, lo de la fe, pues en mi caso se dio un poco porque yo desde muy joven empecé a servir en la iglesia Ok, y eran conceptos que a veces uno escuchaba pero no entendía bien y ujú, que aún a pesar, todavía después de tantos años, uno ajá, todavía conoce bien la teoría, pero la práctica a veces te puede costar un poquito. claro. Entonces, cuando veía eso, pues eh,
o sea, la fe es de cómo Dios, yo empecé a trabajar y cómo Dios siguió trabajando en mi vida a través de eso. Y después obediencia. Han habido muchas áreas en las que me ha tocado con respecto al ministerio, porque mi llamado pienso que fue siempre desde joven, desde muy niño, yo ya supe que era lo que Dios ya había estado planeando para mí, pero la obediencia me ha tocado en varios aspectos. Uno muy importante fue, por ejemplo, cuando yo estudié 2 años en Instituto Canción para ser ministro de música. Entonces, Ujú. después de eso, yo tenía que cumplir 4 meses de internship que llaman, ¿verdad? Que tienes que irte a algún Ajá. lugar y cumplir. Y yo tenía oportunidades para ir a otros lados, Argentina y otros lugares, pero me llamaron de acá de Kentucky. Ok. Cuando empecé a orar, ahí sentí que este era el lugar donde tenía que venir, pero era una vez más actuar en fe y obediencia, en fe porque Ujú. pues no veía qué era lo que veía acá y obediencia pues también tenía que dejar todo lo que había construido ya por 5 años y Ujú. moverme a un lugar nuevo y a trabajar con pastores diferentes y todo eso, pero eh, es, pues me vine y aquí ya tengo 13, 14 años sirviendo. Claro. Entonces, pues es parte de lo que el Señor me ha enseñado y que pude comparar con este versículo a lo que ha sido mi llamado o mi trabajo en el ministerio. Amén, amén. Y fíjense, y qué bueno que se dan cuenta. Y quiero que tengan paz, especialmente uno de golpe cuando lee, como decía el hermano Carlos, uno dice, wow, este Abraham rápido respondió a su fe y a y a la obediencia. Pero yo creo que la mayoría de nosotros cuando se trata de ministerio y de llamado, no, nos hacemos muchas preguntas. No es tan rápida nuestra respuesta. De hecho, cuando miramos los profetas, una característica que usted ve en los profetas es que se preguntaban y cuestionaban. El mismo Moisés fue el más que cuestionó al Señor en su llamado. Él ¿qué no hizo ese hombre para tratar de escapar del llamado, ¿no? Él hasta hablaba de sus defectos y su y sus problemas, ¿no? Pero yo creo que parte de la respuesta nuestra a ese llamado, Dios está tratando con nosotros con mucha paciencia, uno. Dos, está tratando con nuestra fe para producir esa obediencia, ¿ok? Pero a la misma vez esa seguridad de que sepamos, ok, este es el tiempo y este es el lugar. Y, y yo quiero que se den cuenta que algo que ustedes van a utilizar a través de todos los ministerios que Dios ponga en sus hombros, incluso trabajando en el ministerio, es aprender. Yo creo que esto es un adiestramiento que Dios nos da para aprender a escuchar su voz. Y porque muchas veces a través del ministerio ustedes se van a estar preguntando, Señor, ¿y qué hago ahora? Como nos pasó en tiempos del COVID, a muchas pastores de iglesias estábamos diciendo, Señor, ¿y cómo hacemos ahora? ¿No? Entonces, aprender a escuchar ahora, empezando, ese discernir, ese saber que Dios está impactando nuestra fe, nuestra obediencia y precisándonos, ¿no? A que aprendamos a escuchar dónde nos quiere, cómo nos quiere, qué quiere que hagamos. Esas cosas yo pienso que va a ser algo que les va a acompañar por todos los años en el ministerio, ¿ok? Todo el tiempo que dediquen al Señor siempre van a tener esos momentos. Y son momentos que quizás nos generan un poco de incertidumbre. A veces podemos decir, wow, Señor, no quiero desobedecerte o estaré con falta de fe. No, no es eso. Yo creo que a veces toma tiempo la respuesta nuestra. No se siente incómodo con eso, tenga paz. Yo creo que es el momento de Dios. Y finalmente hoy, dentro de todo ustedes están por fe obedeciendo. Quizás no tienen todo el cuadro completo, toda la idea, a lo mejor yo no sé por qué estoy aquí, el pastor Marco me empujó, pero dentro de todo, yo sé que Dios está tratando con sus vidas, con su fe, con esa respuesta obediente y a veces esa noción de que hay algo
de que Dios quiere algo. Eso es todo lo que necesitamos responderle, ¿no? Los demás, los detalles, Él los pondrá en el camino. ¿Ok? Qué bueno que están en estos problemas. Qué bueno que están en estos retos en su corazón. Y bueno, pienso que va a ser algo que les va a ser útil para toda su vida, en todo ministerio que Dios ponga en sus manos. ¿Ok? Entonces, cuando vamos ahora al libro de Pastor a Pastor, eh, obviamente se les pedía que identificaran 5 puntos significativos que les impactaron o que les fue una enseñanza contundente para ustedes. Quizás algunos compartieron algunas el mes pasado, pero como eran 5, pues quiero que compartan alguna otra, ¿ok? Quiero que abran la oportunidad, abrir la oportunidad para ¿qué más les impactó de este libro? ¿Qué enseñanza les impactó de este libro? Que les invita a reflexionar o les da dirección en el ministerio. Pastor, los míos fueron casi todos desde los primeros, no sé, 3 o 4 capítulos, no sé, pero fueron los que más Ajá, tal vez me llamaron la atención. ajá, O sea, son cosas que usted escucha regularmente y cosas tal vez que los ministros conocen. ajá, Algunos tal vez no se están dando cuenta que está sucediendo, algunos otros no, pues no saben eso. Pero, por ejemplo, o sea, los 5 puntos míos, por ejemplo, el primero es el liderazgo no es una posición de privilegios, sino una plataforma de servicios. Y ujú, esto es porque usted convive con tantos pastores o tantos ministros y usted ve cómo esto puede ser malinterpretado y cómo ujú, algunas personas, algunos pastores aún hoy en día ujú, ven esto más como una posición, como un privilegio y se nos olvida o se les olvida nuestra labor principal, que es el liderar pues con el ejemplo y servir ujú. a otros. Claro. Y de eso tenemos muchos ejemplos que nos demostró Jesús durante el tiempo que estuvo acá. Pero bueno, eso es otro punto que puse es ser ministro, y esto es porque lo vivo diariamente, es vivir constantemente bajo presión. Ajá, a- ajá. a- con todas las cosas que hay que hacer, trabajar, después con que falta esto, con que a este le pasó esto, otro. Y eso que mejor dicho, le digo, solo trabajo con jóvenes, porque yo trabajo Ujú. con los jóvenes, pero los del Ministerio de la Música son los mismos jóvenes, pero son dos cosas diferentes. Claro. Y a pesar de eso, que son solamente 2 áreas, yo a veces me pongo a pensar, o sea, con toda la presión que tengo, podemos tener con solo eso, ahora el pastor general, que tiene que lidiar con todos los grupos y con todas las Claro. áreas, con todos los Ujú. hermanos, o sea, sinceramente yo a veces digo, ¿cómo hacen? ¿Cómo pueden con tanto a veces? Am, Otro punto es acerca de los pastores, de cómo están confundidos teológicamente. Y esto aún uno lo ve todavía. Antes, pues uno lo veía mucho en iglesias grandes, un tiempo que estuvo bien fuerte. Ujú. Yo sé que en Costa Rica esto empezó muy fuerte, pero cuando se empezó a dar todo lo de la prosperidad y todo Ujú. eso, y aún como usted ve pastores de iglesias pequeñas que tal vez toman ciertos puntos y sobre eso se basa todo lo que sucede en la iglesia y tal vez es porque están un poquito mal dirigidos teológicamente y lo peligroso que puede ser eso, no solamente Sí. para el líder, sino para toda la congregación y pues a toda la persona que va a llegar ahí. El Ujú. otro punto que puse fue, y es que también es cierto, los líderes dan más trabajo que las ovejas. Ah, sí. Y cómo, pues eso no hay mucho que hablar, Ajá. sobre los pastores. Y el último punto que puse es acerca del pecado en el ministerio. Y uno sabe que pues los pastores todos somos humanos y pues lo digo que vamos a equivocarnos, pero ¿cómo hay pastores que están viviendo en un constante pecado? Ujú. Y esto, o sea, lo único que significa es que ya no tienen temor de Dios, pero lo que pasa es que están predicando.
están ministrando la cena del Señor, están dando consejería y ellos viviendo una vida que no es correcta. Entonces, por ejemplo, por ahí me entra a mí una duda, porque sabemos que el que ha dado la autoridad es la palabra y el Señor, pero yo pienso, siempre he pensado que igual nosotros debemos tener, y más un día tenía una conversación con unos hermanos acerca de esto, eh, Ujú. de que ellos me decían, no, nosotros tenemos que tener autoridad, o sea, no tenemos que dar el ejemplo porque la autoridad la da el Señor. Y yo estaba un poco en desacuerdo con eso, porque yo entiendo que la autoridad es Señor, pero nosotros debemos vivir y yo pienso que el ejemplo también nos da la autoridad, pero esa es la manera de pensar mía, pastor. Ajá. Sí, sí. Y quizá es hay muchas cosas que vamos a ver en la Sagrada Escritura que Dios espera de nosotros. Y la mejor forma de explicarla es que aunque Dios las inicia y las provoca, no nos quita responsabilidad a nosotros de responder, ¿ok? Así que, por ejemplo, si agarras ese tema que traes del ejemplo y lo ponemos con la definición de santidad, Dios es el que provoca la santidad en nosotros, Dios es el que la produce, pero tú y yo somos responsables de santificarnos, ¿ok? Así que siempre lo tenemos, nuestra respuesta es santificarnos hacia Él. Él es el que la produce, la gloria y la honra siempre va a ser para Él. Y nosotros siempre vamos a estar en deuda de corresponderle, porque la gloria y la honra siempre va a ser igual en el ejemplo, ¿no? Yo creo que Dios, la autoridad, Dios la comparte con nosotros, la coloca en nuestros corazones para que podamos ejercer ministerio y vida cristiana, y nos delega entonces una responsabilidad, ¿okay? Con la que nosotros le correspondemos en agradecimiento, y en ese aspecto pienso que sí es correcto lo que tú dices, ¿no? O sea, no, jamás Dios nos va a quitar la responsabilidad que nos toca. Somos parte del milagro, somos parte de ese desarrollo, de ese crecimiento. Esa parte que nos toca, Dios espera que la hagamos. Él va a hacer lo imposible y lo difícil, ¿okay? Y siempre la gloria va a ser para Él, ¿okay? Y eso es bueno, es bueno. Y los puntos que estás trayendo son bien significativos, ¿no? Especialmente lo de servir. Yo quiero puntualizar eso y en uno de los en Leadership Focus eso se va a estar tocando, porque es algo del carácter. Yo creo que una de las maneras más mundanas de ver el ministerio, si usted va a ver el ministerio de forma mundana y lo contamina de forma mundana, es pensando que se va a posicionar, porque porque usted tiene un puesto alto o una posición, está posicionado. Yo creo que ese fue la confusión de los discípulos cuando van donde Jesús y le dicen, maestro, cuando vengas en tu reino, quiero estar a tu derecha y mi hermano a mi izquierda. O sea, ellos no estaban pidiendo qué clase de petición, ¿no? Ok. Y si usted se da cuenta, Jesús los educa en cuanto a eso. Ahí es que trae el tema, ¿no? De el que quiere ser mayor debe ser el menor. El que quiera una posición en el mundo, usted obtiene posiciones grandes para servirse. En el Evangelio, una posición grande te hace mayor servidor. ¿Okay? Es opuesto. ¿Okay? Y eso es bien significativo, bien importante. Incluso Jesús luego sienta a estos discípulos y envía 70. Y de esos 70 no nos dan los nombres. Así que Dios empieza a usar a gente anónima, no famosa, no reconocida, para enseñarle a lo que quieren nombre y posición y prestigio. A veces el Señor trata con nosotros de esa forma, ¿no? Pero Y lo que pasa, pastor, también es que también muchas personas inician ministerios buscando, lógico, ¿verdad? Y hay ese tipo de posición. claro, O sea, claro. no es tanto ni por un llamado, sino que simplemente, y eso más que todo, tal vez lo podemos ver en la música, podría decirlo yo, que muchos
pues inicia en esta área y lo ven no tanto como ir a bendecir, sino casi que como me bendigo. Claro. Y en las redes, que es el cuidado, o sea, somos parte de una sociedad que le da culto a la imagen. Así que como pastores tenemos que tener mucho cuidado porque es muy fácil que la gente en lugar de venir a la iglesia para encontrarse con el Señor venga por nosotros, por nuestra forma de enseñar o nuestra personalidad o porque somos amistosos o porque... Y ahí no debemos confundirnos. O sea, la gente puede llegar por esas motivaciones, pero nosotros tenemos que encaminarlos, no confundirnos. Ellos pueden llegar confundidos, nos toca a nosotros aclarar sus corazones, ¿no? Y no confundirlos más, sino aclararlos, ¿no? Y yo creo que ahí como pastores la humildad, la sencillez, el servicio es sumamente importante, sumamente importante. ¿Ok? Entre otras cosas, pero quiero escuchar a hermano Carlos y a Lorena que les impactó del libro y si coinciden con los puntos que trajo el hermano Johnny o si hay otros puntos que les llamó la atención también. Amén. Bueno, la verdad es que el libro es interesante, pero como que el principio del libro es el que más nos impacta. Ajá. Sí, la verdad que, bueno, yo miraba también que hay pastores, ¿verdad? Que lo hacen viendo por el interés del dinero de las ovejas, ¿verdad? Por qué beneficio van a obtener cuando pues esto debe ser lo de menos, ¿verdad? El llamado que Dios nos hace es para servirle a Él y bueno, Dios suplirá todas nuestras necesidades y no es necesario que nosotros estemos pensando. En cierta ocasión escuché de un pastor decir, bueno, referirse a ovejas, ¿verdad? Que tenían necesidad y dice, pero es que son ovejas que no dan lana. Entonces, como que dice, ni colaboran, entonces como que no eran dignos de merecer la atención. Wow. Y esa palabra me dolió mucho, ¿verdad? Y wow, ¿cómo, cómo puede ser posible, ¿verdad? Porque nosotros somos llamados a ayudar y si podemos, no tenemos que ver si hemos obtenido o esperamos obtener algún beneficio de la oveja. Ese fue uno de los puntos que me llamó la atención y más adelante también otro punto fue que dice, ¿verdad? Que los pastores también tienen pies de barro, dice, ¿verdad? Así como ven victorias, también pasan adversidades. Claro. ¿Verdad? Y muchos pastores incluso caen hasta en la depresión y algunos pues han llegado hasta el punto del suicidio, ¿verdad? Porque muchas veces cuando estamos del otro lado, cuando somos miembros, pensamos que el pastor es el superhéroe, ¿verdad? Un Superman y el pastor no tiene necesidades, el pastor nunca pasa problemas. Nunca vemos del otro lado, ¿verdad? Nunca nos preguntamos, el pastor estará bien, el pastor necesitará algo, sino que siempre llegamos con el pastor a decirle, pastor, mire, me está pasando esto, yo necesito aquí, yo tengo esta necesidad, pero muchas veces desconocemos que el pastor de verdad que hace un gran trabajo, ¿verdad? Que le toca que hacer cara como, por así decirlo, ¿verdad? Como la del payaso. Está sonriendo mientras está el acto, pero solo él sabe de qué hay detrás detrás de esa vida artística. Entonces, bueno, son dos de los puntos que voy a mencionar, ¿verdad? Para darle también el tiempo a mi esposa que ella diga algo y de ahí pues los puntos que le mencionó el hermano Johnny también estaban aquí con mis puntos. Sí, y antes que la hermana Lorena tome su oportunidad, esto es bien significativo, especialmente esa relación con el dinero, ¿no? El ministerio y dinero. ¿Qué mensaje damos? ¿Ok? A veces celebramos demasiado cuando alguien da una ofrenda muy grande.
¿ok? Ujú. Y si alguien da una ofrenda pequeña, no es motivo de Ni celebración, se menciona. ¿ok? Ni se menciona, ¿no? Entonces, ahí quizás mostramos actitud hacia el dinero, aún en todo esto. Por otro lado, el obrero es digno de su salario, ¿no? Dice la escritura. Y la iglesia debe aprender a apoyar a sus pastores, ¿no? Y cuidar a sus pastores. Y a veces se entra en una lucha. Por un lado, el pastor no puede hablar de sus necesidades y sus necesidades económicas, pero bien Ujú. con uno en el bolsillo teniendo unas cuentas a pagar, unos recibos, ¿verdad? Y tener que hablar del diezmo y de la bendición de la ofrenda. Es bastante complicado, ¿no? Yo creo que, yo creo que tenemos que reflexionar profundamente en cómo educamos a la iglesia en el área de las finanzas, y usted va a ver que Jesús habló mucho del manejo del dinero y de la actitud hacia el dinero. Y cómo educamos a la iglesia con una actitud correcta, como decía ahorita Johnny, que no sea prosperidad, que no damos la bendición por cuánto dinero hay, ¿ok? Y como dice el hermano Carlos, y si no tiene nada, no lo vamos a ayudar, no lo vamos a apoyar. Sí, tenemos que ayudarle a apoyarle, porque no, la bendición no está en el dinero, en cuánto tienen o no tienen. ¿Cómo entonces el pastor maneja sus necesidades? Dios va siempre a proveer, pero la iglesia tiene que aprender también a apoyar y cuidar de sus pastores. Ujú. Una vez, una recomendación que les doy es en eso apoyarnos como pastores. Siempre que vayan a hablar de finanzas, es mejor traer un invitado. Y si es pastor, Ujú. Sí, porque ese pastor va a decir todo lo que tiene que decirle a la iglesia que no ha podido decir. se va. Y luego que lo haga, usted va a la iglesia del pastor y le ayuda ya. Pero sí es importante tener unas actitudes claras, sanas, no hacer del dinero nuestro Dios. Puede haber una persona pobre, pero que ame el dinero, ¿sabe? El amor al dinero no es el que lo tiene. Hay gente que puede tener mucho dinero y no lo ama. Y, okay, Ujú. sí mismo Dios lo sigue bendiciendo y reparte y comparte. Y hay gente que tiene poco y poco sigue teniendo porque no aprende a hacerla, a experimentar la bendición de la generosidad. Y creo que son Ujú. temas importantes a reflexionar, y qué bueno que lo están trayendo en este tiempo. Hermana Lorena, ¿qué nos dice? Amén. Yo creo que ya me quitaron todo lo que tenía que decir. Mire, pastor, la verdad que a mí me llamó mucho la atención los primeros capítulos del libro. Claro. Porque bueno, incluso hubieron muchas respuestas que yo no las encontraba. Ajá. Yo me hice cristiana en el 2008 Okay. y me convertí al Señor en una iglesia bautista. Ajá. Y me llamó mucho la atención cuando yo leía el capítulo del libro, cuando dice que es Dios el que da a los pastores, Uh-huh. ¿verdad? El pastor no es un voluntario que dice, aquí estoy yo, ¿verdad? Y mándeme, tampoco es como abrir un negocio, bueno, se abre y Claro. si no me funciona, pues lo cierro. Y pues yo así veía las cosas y habían bastantes cosas que me identifiqué, que yo como que hubiese querido respuesta en aquel tiempo, pero Claro. ahora a través de este libro yo las he encontrado. Bien. Entonces me he dado cuenta de que esto no es solamente porque, verdad, es cierto, la necesidad es mucha de alcanzar las almas, Uh-huh. pero no podemos mandar a alguien, ¿verdad?, cuando no tiene el llamado de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto endurece el corazón de las personas, Uh-huh. porque nosotros nos congregábamos en una iglesia donde ya habían más de 100 miembros, entonces lo que nos damos cuenta de que había un emocionalismo y algo bonito para convivir, una convivencia bonita, pero de la nada el pastor dijo hasta aquí y la iglesia se deshizo, ya hay personas que ya no quieren saber nada, personas que buscaron una iglesia y hay otros que están que no quieren saber nada del pastor. ¿Por qué? Porque hubieron ovejas bien dañadas, bien heridas,
y le lloraban al pastor diciéndole, pastor, no se vaya, y él como si nada. Entonces yo me doy cuenta de que sí, verdaderamente tiene que ser el llamado de parte de Dios, ¿verdad? Y como decía mi esposo, está bien interesante todo el libro, pero lo que más le llama a uno la atención, otra cosa, ¿verdad? De que yo siempre, no es de que uno tenga puesta la mirada en el hombre, pero me di cuenta a través de ese libro en un capítulo de que dice de que hay pastores que no son convertidos, ¿verdad? Y aún así están en el ministerio. Entonces eso me llamaba la atención porque también he podido experimentar eso de que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué dijo esto? Dice uno, ¿por qué actúa así? Entonces son personas de que no están convertidas y están guiando una congregación. Entonces, así como es el pastor, pues esa congregación va siguiendo lo mismo y para ellos todo es normal. ¿Por qué? Porque no ha habido un convertimiento, ¿verdad? Primeramente para luego poder estar apto para estar ahí, sino que a la ligera. Entonces no doy cuenta de que las cosas no se toman a la ligera. Seguro. Sí, y eso que trae, especialmente sobre la conversión. Mira, yo pienso que como creyente, y si usted se fija en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se hace mucho llamado a la conversión, pero principalmente al pueblo de Dios. ¿Okay? O sea, quiere decir que cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo y tenemos ese primer encuentro con el Señor, que ese es el más, por eso estamos sirviendo al Señor. Es una experiencia de conversión, pero esa experiencia nos coloca en posición a seguir teniendo otras experiencias de conversión, lo que Dios está llamando y tratando con nosotros, cosas que a lo mejor a principio no entendemos y más adelante nos damos cuenta y sentimos el llamado de, ok, esto también yo lo tengo que cambiar. Yo no sé si a usted su experiencia cristiana le ha pasado, yo he tenido muchos momentos en que he tenido que volverme a Dios, ¿ok? Sí. Pero tenemos pastores, y qué bueno que trae hermana Lore en ese punto, pastores que a lo mejor ni han dado ni ese primer paso de conversión. ¿Cómo van a hacer nosotros? Yo añadiría lo que está comentando el autor Hernández en su libro. Yo añadiría que a veces pudieron haber tenido este primer momento, pero no pasó nada más, no buscaron más. Seguimiento. Otras áreas que Dios quiere cambiar y transformar se quedan estériles y no crecen. ¿No? Así que asegúrense en el ministerio, como decía un cántico, decía, por presentarnos delante del Señor y pedirle que rompa la vida y nos haga de nuevo, como el barro en las manos del alfarero, ¿no? A venir delante del Señor en carácter de que somos vasijas, que tiene que rehacernos Dios, hazlo. Okay. Las veces que quieras, cuantas veces quieras, okay. Y esa experiencia definitivamente va a marcar mucha confusión, si no se da, ¿no? Va a marcar mucha confusión en el ministerio, pero si se da, va a dar mucha dirección espiritual a la gente, ¿no? Así que eso sí es importante. Yo creo que Hernán, al escribir su libro, escribió lo más impactante al principio de su libro para que la gente, si no lo lee completo, ya agarró lo que tenía que hacer. Muy buena estrategia, ¿no? Del hermano. Pastor, pero es un tema bien complejo, porque una de las partes también que mencionaba el libro, y yo sé que usted lo vive como líder de la organización, es como muchas organizaciones envían a cualquiera a pastorear. Entonces, y ese es un peligro porque tal vez por la necesidad de buscar a alguien que alguien necesite, necesitamos llenar ese espacio, buscamos a quien sea y le damos esa tarea y pues ahí también es un problema porque pues casi que no, a veces decimos que Dios, ¿verdad? Llama y nos empuja y todo, pero a veces son los liderazgos que empujan y sin estar preparados en muchas áreas y especialmente para una tarea tan importante como la de pastorear, ¿verdad? Sí, y mira qué interesante, y yo que pues, ustedes saben que estoy al frente del concilio y hablo y conecto con muchos pastores y muchos candidatos del pastorado y me doy cuenta que las
las personas que tienen un llamado bien contundente de parte del Señor, nos pasa que nos resistimos, nos cuesta ese paso de fe y de obediencia, lo pensamos mucho. Sin embargo, los que noto que no tienen ese llamado, a veces son los que más rápido se lanzan, no saben hacia dónde van. Yo pienso, a veces a mí me preocupa cuando alguien dice, yo quiero pastorear, y yo, incluso a veces yo le pregunto, ¿y cuánto tiempo lleva en el evangelio? Y todavía no ha terminado el discipulado de los nuevos convertidos, y ya quiere pastorear. Y uno dice, ay, Dios mío, Señor, necesito que le hable, que lo ministre, que lo inquiete, ¿no? Pero por eso les digo ahorita, sienta paz si usted lo está pensando, está definiendo su fe, está queriendo tener un fundamento sólido para obedecer. Sienta paz, porque es el momento quizás ahora del Señor. Y ahora es que el Señor va a empezar a seguir obrando. Ya ha venido trabajando con usted, pero le va a seguir afinando más, ¿no? Y ver que esto es un proceso de toda la vida, todo en la vida de ministerio. Seguimos aprendiendo, creciendo, respondiendo ya a la fe, al llamado y a la obediencia de lo que Dios quiere. Así que qué bueno que este libro les ha impactado. Yo sé que lo tuvieron que leer así en menos de un mes ahí. Pero cuando tengan un tiempo más relajado, vuelve y repase el libro, vuelve y repase esos conceptos, especialmente quizás de aquí a un tiempo cuando estén más ya en el ministerio, de vez en cuando agarre el libro y repáselo para que tenga de nuevo, afinar de nuevo, ¿no? Afinarse usted como instrumento de Dios con esta reflexión. ¿Ok? Bien, amados, cuando entonces miramos el tema, ustedes tienen que hacer la declaración acerca del tema de la salvación, pero para efectos de la discusión que queremos provocar en esta hora, se les estaba sugiriendo que leyeran el documento de calvinismo y de arminianos, ¿no? O sea, estas dos posturas acerca de la salvación y cómo se aplica la salvación son dos posturas encontradas. De hecho, yo llevo muchos años en el Evangelio. Yo empecé a servir al Señor a los 15 años y ya a los 17 años ya estaba ministrando y el pastor que yo tenía me metía en aprieto. Ese era de los que empujaba a uno. Y yo respondía mucho, ¿no? A eso. Pero en aquel entonces la postura común era, se cuestionaba aquel que decía, una vez salvo, siempre salvo. Esa es la postura básica del calvinismo. En mi tiempo, cuando yo empecé en el Evangelio, esa postura no era muy bien recibida. ¿Okay? Era más la postura de que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. ¿Okay? Sin embargo, hoy en día, por eso este tema se está incluyendo, porque la iglesia de Dios es de lo que llamaríamos arminiano, o podemos decir movimiento de santidad wesleyano arminiano, ¿no? Es de los que piensa pues que si usted no cuida su salvación la va a perder. En el caso de los calvinistas no, ¿ok? Pero ese discurso está sonando mucho hoy en día, ¿no? Y se está levantando al punto que vemos un mover en muchas iglesias donde la gente está pensando no, que la salvación no se pierde, que una vez salvo siempre se es salvo. Entonces, este concepto arminiano, que era el que prevalecía en un tiempo, como que se ha virado todo al revés. Ahora no es lo que más se habla en los púlpitos, ¿no? Así que, ¿cómo ustedes cuando leyeron estos escritos, y voy a ver si se lo puedo compartir aquí en
en pantalla el documento. Díganme si lo están viendo. ¿Lo están viendo? ¿Ok? Cuando miraron las posturas de Calvino, las posturas de Wesley, John Wesley, de hecho, ellos eran contemporáneos y hay muchos escritos, de hecho, donde Wesley le escribe y le argumenta con mucho respeto y con mucha profundidad. Esta gente era muy respetuosos, muy amables, pero muy estudiosos de la palabra, ¿no? Y cómo entonces presentaban sus conceptos. Cuando usted leyó este documento, esta comparación, y piensa en lo que usted escribió en su declaración del tema teológico de la salvación. ¿Qué piensa? ¿Cómo lo conecta? ¿Qué le asustó? ¿Qué le bendijo? ¿Qué le afirmó? A base de lo que usted escribió, o que él simplemente lo puso a pensar más. ¿Ok? Y en toda confianza, lo que usted quiera compartir lo puede hacer. Así que me gustaría escucharlos a los tres. Cuando piensan en su declaración teológica de la salvación y este escrito, no sé si tuvieron oportunidad de leerlo, estos cuadritos, ¿no? ¿Qué piensan de esto? Lo que pasa, pastor, por ejemplo, en mi Ajá, caso, y no sé si es una postura equivocada, pues es que yo al leer de una vez acerca de lo del calvinismo, o sea, ajá, de una vez ya hay como una pared y todo que hasta casi que hasta me molesta ver muchos ajá, puntos, entonces me enfoco más en lo del el wesleyano, por supuesto. claro, Pero, o sea, más que todo, yo le puedo decir que eso es lo que más no sé si llamarlo impacta, me llamó la atención, porque a la hora de usted verlas comparativamente y cuando tú empiezas a leer lo del calvinismo, es un poco más como que no puede ser, no puedo pensar cómo las personas van a creer tan fuertemente en eso. Eso es claro, lo claro. importante para mí. Ajá, ajá. No sé si al hermano Carlos, a la hermana Lorena les pasa igual o qué piensan Sí, cuando no, la leyeron. verdad es que yo siempre hablo con mi esposa de esto, ¿verdad? Yo digo Ujú, que esa persona que ande hablando de que nosotros ya somos salvos por gracia, ¿verdad? ujú, O sea, ya aceptamos a Cristo y ya nos vamos para a mí me deja pensar, le digo que su vida, o sea, su vida en el Evangelio no anda bien, ¿verdad? Que nosotros, la Biblia nos manda que tenemos que estar en acción. Entonces, desde luego la palabra nos dice que cuidemos la salvación, que no la vayamos a perder. Entonces eso no es garantía de que ya nosotros somos salvos, sino que ajá, tenemos que luchar cada día por nuestra salvación, ¿verdad? Todos estamos dispuestos a perder la salvación así, en un momento, de un momento a otro. Y pues igual cuando leíamos con mi esposa las dos teorías, ¿verdad? Y desde que empezamos a leer lo del calvinismo, nosotros nos miramos las caras y no, definitivamente, no. esta doctrina la salvo siempre salvo. Sí, Sí, y le digo yo, no, definitivamente tiene que ser, tenemos que nosotros estar en la este, arminiana, ¿verdad? ujú, En nuestra creencia, desde que soy niño, pues he creído en que todos nosotros venimos del pecado, ¿verdad? Desde que nos concibieron nuestros padres, dice la Biblia. Entonces, eh, el único medio para obtener la salvación es aceptando a Jesucristo mediante la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, es el único medio. ujú. Y es interesante porque algo que uno se da cuenta es que aunque ambas posturas mencionan la palabra gracia,
gracia, la aplicación de la gracia no es exactamente igual, ¿no? Para No. los calvinistas es una gracia que está dada y como está dada, no requiere una vez, de hecho provoca la respuesta del ser humano y ya eso lo va a hacer y lo va a preservar. En el concepto que nosotros creemos en la gracia, creemos que la gracia es lo que inicia la salvación, ¿ok? O sea, no hay nada que usted y yo podamos hacer para ser salvos. Y ahí es que a veces quizás se confunden los términos, ¿no? O sea, yo somos salvos por gracia, por lo tanto, yo no voy a la iglesia para ser salvo, yo voy a la iglesia porque me quiero encontrar con los salvos. Yo no leo la Biblia para ser salvo, yo leo la Biblia para escuchar la voz de mi Salvador. Yo no oro para ser salvo, yo oro para hablarle a mi Salvador, ¿no? Y persevero en esa gracia porque me debo a ese favor inmerecido, ¿no? Entonces, como les dije ahorita, la gracia produce en nosotros, pero no se impone. Si usted y yo decidimos esa libertad, ese libre albedrío, que es lo que enfatiza el concepto arminiano, Dios nos da la gracia, es como la casa del padre siempre va a haber abundancia de pan, pero los hijos pueden decidir salir, irse y no quedarse y perderse toda la bendición de la casa del padre. Entonces, sí se puede perder esa salvación por gracia porque rechazamos la gracia al no cuidarla, no protegerla, ¿no? Entonces, en ese aspecto es bien interesante, ¿no? Porque para los calvinistas esa gracia ya provoca todo, incluso el que tú no vas a irte nunca. Lo que pasa, pastor, disculpe, es que creo también, o pudiera verse de esta manera, no sé si una vez más si soy yo que lo veo de esta manera, pero también esta gracia, yo lo pienso que se ve como más vagabundos, o sea, es como más de, o sea, si no me, pero tengo que esforzarme, ya tengo la gracia, ya, pues, es más fácil, es No, como que, toca es una nada, ¿no? excusa. Claro, claro. Sí, y no es como que perdemos de vista el que porque Dios nos haya dado la salvación por gracia, no la tenemos que guardar, no la tenemos que cuidar. O sea, y yo la guardo y la cuido no para ser salvo, es para no perder la salvación, ¿ok? O sea, tú no puedes, no, por eso es que se pierde la salvación, porque la podemos descuidar. Por eso el autor de Hebreos nos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta es no hay escapatoria, ¿ok? La respuesta es obvia. Pero volvemos, no lo hacemos para hacer, toda nuestra conducta de santidad es en agradecimiento, en respuesta a esa gracia, pero es voluntaria, ¿ok? Por eso es que ahí es que el calvinista dice, no, esto Dios lo produce y ya tú no vas a salir de ahí. Ahí es que se puede perder entonces la persona porque puede caer, como tú dices, en un estado de demasiada comodidad y no correspondencia al Dios que nos lo ha dado todo. ¿Qué piensa la hermana Lorena acerca de lo que hemos estado hablando? Sí, la verdad que cuando estaba leyendo esto me recuerdo de un libro que leí hace varios años de ¿Cuál camino? Ajá. Y la verdad que, bueno, se siente uno, ¿verdad? Primeramente orar porque hay muchas personas de que pensando esto erróneo, ¿verdad? Como se hablaba de la salvación. Incluso, por ejemplo, ¿verdad? Que ya nuestro Señor Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario, ya Él hizo su parte, pero nosotros también tenemos que hacer otra parte más, ¿verdad? Él siempre nos deja algo a nosotros que hacer. Y lamentablemente, pues hay muchas personas así, creyéndose, así, ¿verdad? Viviendo una vida siempre en pecado, porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó todo en la cruz del Claro. Calvario, ¿verdad? Y vivir una vida Ajá. normal,
sin querer pagar el precio que nos toca pagar a nosotros. Claro, Entonces sabemos de que es algo erróneo. Tenemos hoy más que nunca orar por estas personas, ¿verdad? Para que el pensamiento se les aclare, ¿verdad? Y puedan ser salvos. claro. Amén. Y es como usted menciona, como el apóstol Pablo decía, eh, que muchas personas en su tiempo decían, pues vamos a seguir pecando para que la gracia siga de ninguna manera. De ninguna No manera. necesitamos seguir pecando para que la gracia abunde, ¿no? Ya la gracia sobreabundó porque no Amén. pecamos, estábamos condenados por ese pecado. Así que precisamente como la salvación nos libera de esa vida, pues entonces nos coloca en la dimensión de no ser esclavos a esa vida, sino libres, pues entonces vivimos y disfrutamos esa libertad. Ahora, siempre va a haber quien quiere volver al Egipto con el pueblo de Israel. Ujú. Querían entonces volver atrás y quizás hasta decían, no, que en Egipto la pasábamos mejor. Ujú. Entonces ahí es cuando las personas entonces sí pueden perder la salvación. El otro problema de este concepto es que habla de una elección, ¿no? Y que se escogen unos para ser salvos, Ujú. ¿no? Entonces ahí es que también se habla del concepto gracia, de que la gracia escogió a unos cuantos y a unos privilegió y a otros simplemente los escogió. Entonces ahí es que Wesley hace un buen argumento muy sólido, que el mismo Calvino, él lo menciona, porque acuérdense, ellos eran contemporáneos, y él decía que el mismo Calvino lo entendía así, o sea, le daba la razón a él, porque él decía, Wesley decía, no es posible que Dios escoja a unos para salvación y a otros los escoja para la perdición, porque entonces ya lo que condena al ser humano no es que pecó contra Dios, sino que fue escogido para perderse, ¿ok? O para ser condenado. Entonces ya no se trata del pecado, sino de la elección. Y ahí es que Wesley dice, eso no es correcto. Dios está en Cristo para reconciliarnos, para todo aquel que en Él cree. Así que la opción es para todo el mundo. Y llamó a todo el mundo y murió por todo el mundo para que todo el mundo pudiera escoger. Y desde el principio Dios siempre ha dado la libertad al ser humano para que escoja. Dios no se impone. Mire, un ejemplo que a mí me llama siempre la atención en la escritura es cuando Jesús va a ministrar al ciego Bartimeo. Yo no sé si ustedes saben ese pasaje, ¿no? Bartimeo era ciego, pero no era mudo. Así que cuando él se da cuenta que Jesús va caminando, él arma todo un escándalo. Él sigue gritando bien duro, porque él sabe que el que va por ahí le puede sanar. Así que él usó sus recursos. Él no era mudo, así que él gritó, ten misericordia de mí, hijo de David, ¿no? Entonces, es curioso porque los discípulos primero no lo querían, lo mandaban a callar, no querían que él se acercara, pero cuando Jesús les pide que lo traigan delante de él, entonces lo presenta. A mí siempre me llama la atención que Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Yo no sé si usted, imagínese estar allí, transpórtese conmigo al evento. Hay un hombre ciego que está gritando, ten misericordia. Posiblemente Jesús iba por un lado y él está gritando para este otro lado porque él no lo ve. Así que cuando Jesús se lo ponen de frente, Jesús les pregunta, ¿qué quieres que te haga? Lo mejor, yo pienso acá, mi imaginación, Pedro lo miraría y haría, Señor, maestro, el ciego es él, no tú, es obvio, lo que él quiere es que le quite la ceguera. Pero uno pareciera que la pregunta sería tonta, pero fue importante. Porque Jesús no va a hacer nada en ti ni en mí que nosotros no querramos que él haga. Por eso es que vemos que Jesús no se impone. Su gracia está para todos, pero él la ofrece. Tú y yo la escogemos. Y este hombre, entonces Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y ahí es que él dice,
que recobre la vista. Y Jesús, yo pienso que diré, ahora estamos hablando, pues entonces vamos a ministrarlo y él recobra la vista. De la misma manera, Dios es todo gentileza, es todo cortesía, no se impone, él nos ofrece. Así que la salvación no la impone, la ofrece por gracia, toca a ti y a mí decidir. No nos escogió Dios para la perdición. El profeta Ezequiel decía, porque no quiero la muerte del que muere. Así que Dios no quiere que la gente muera, sino que se arrepientan y vengan a la vida. Así que ese aspecto, pues, con respeto a nuestros hermanos calvinistas, usted no los ataque, usted converse, invítelos a la reflexión, esto, asume una postura cristiana, ¿verdad? Esto no de ataque, ni de pleito, ni de controversia, pero sí en amor. Háblele de esta grandeza de Dios, que no nos escogió para perdernos, sino para que salgamos libres en pecado. El pecado es lo que nos condena, no la elección de Dios para que seamos condenados. ¿Okay? Mano Carlos, ¿no? Amén. Quería comentar algo. Sí, no, la verdad que, bueno, yo tuve una experiencia, ¿verdad? Con un amigo que conozco desde allá de Guatemala y estuvimos aquí, trabajábamos juntos, pero él es de la postura de este calvinismo, Ajá. a pesar de que íbamos a la misma iglesia en Guatemala, nos hemos congregado en la misma iglesia acá, pero él siempre, pues, él habla de eso, de que nosotros somos salvos, que dice la Biblia, que la palabra, que Jesucristo, en el momento que nosotros venimos a él, y dice que él sepultó todos nuestros pecados para ya no acordarse más. Ajá. Entonces yo siempre lo escuchaba discutir con otros, pero bueno, una vez que como que, por decirlo así, como que me cansé ya de escuchar decir lo mismo. Y le digo yo, ¿sabes qué? Le digo yo, ¿verdad? Te voy a corregir algo aquí, pero... Y le digo, no lo voy a hacer a mi manera, sino que te lo voy a decir con la palabra, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, yo ya le empecé a decir, mira, la Biblia dice esto, entonces me lo llevé. Ujú. Entonces, y estábamos ahí en el trabajo y yo hasta ilustrándole y todo. Entonces le digo, va a haber un juicio donde tus pecados antes de venir a Cristo no se te van a mencionar. Pero desde el día en que tu nombre fue escrito en el libro de la vida, hay un registro de todo lo que tú has hecho. Ujú. Y le digo, entonces de ahí dice la palabra que nosotros vamos a poder ser puestos en la balanza. Entonces ahí es donde el Señor va a decir, bueno, a los de su izquierda, ¿verdad? Apártense de mí, Ujú. hacedores de maldad. Y, Claro. y bueno, estuve con él conversando y lo dejé, lo dejé callado, puedo decir, por un momento. Y de ahí me dijo, bueno, me dijo, no te voy a decir nada porque la verdad que me agarraste, me dijo, porque no me dijiste, o sea, no te pusiste nada más a hablar conmigo, sino que me lo dijiste con la Biblia y que está escrito. Ujú. Pero me dijo, pero no me convenzo. Y yo me quedé así es de más, ¿verdad? Pero yo siempre le decía a él, ¿verdad? Yo le escuchaba y cuando él trataba de hablar conmigo de este punto, porque yo lo veía discutiendo mucho por eso con otras personas. Entonces yo siempre le decía, si no estás dispuesto a cambiar tu postura, entonces mejor no hablemos, ¿verdad? Claro, Es, claro. es lo mejor, porque Es lo la más palabra sencillo. no está hecha para contender. Muy bien. Y algo que de verdad yo siento se mira horrible, ¿verdad? Es ver a dos cristianos, imagínense, hasta de la misma iglesia, peleando por un punto de la palabra. Entonces, Claro. yo siempre le decía a él, yo sí que no me meto a ese rollo, yo no entro a ese rollo con vos, le decía yo, ¿verdad? Porque ahora cuando estés dispuesto a querer cambiar tu punto de vista, de querer saber que que no estás correcto, entonces hablemos. Pero le digo ese día, pues ya como que sí, ya me tenía un poquito cansadito con lo mismo. Entonces lo agarré, pero igual al final él me dice, la verdad que, wow, me dejaste callado. Pero Claro, aún no me convenzo, ¿verdad? Pero bueno, le dije yo, esta es toda la conversación que vamos a tener. Le claro. dije yo, Claro. no te la voy a volver a abrir otro día. Ajá. Y fue muy sensato y me parece muy bien, hermano. Yo creo que, y no solo con este tema, con otros temas,
tenemos que ser muy cuidadosos en no entrar en controversia, porque yo no creo que la palabra sea para hacer ese tipo de controversia. Y acuérdense que hay conversos que nos están mirando y dicen, mira, ya están los dos cristianos peleando y no se entienden, ¿no? Entonces no debe ser correcto. Yo creo que esa postura es básica. Lo otro es como hiciste, hablar desde la palabra, ¿no? De lo que enseña la Biblia. Y este es un tema, pues, que también hay muchos textos bíblicos, por ejemplo, a veces se cita el texto cuando dice que Jesús dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, ¿ok? Sin embargo, ahí lo que se está tratando es de una práctica de la época, donde un rabino, cuando había un rabino, los discípulos le pedían o le solicitaban que los recibiera como alumnos, ¿ok? Eso lo hacían los judíos, eso lo hacían los orientales, también hacen eso, otras culturas. O sea, van donde el maestro y de esa forma lo honran, pidiéndole o suplicándole, por favor, recíbame de alumno. Jesús no hizo eso. Jesús lo hizo contrario. Jesús llamó a los discípulos. Por eso es que le dice, no me escogieron ustedes a mí, no vinieron a mí a solicitarme, sino que yo los llamé. Entonces, en ese aspecto no se trata de una lección para la salvación, sino de un protocolo o una forma de seleccionar alumnos que Jesús la hizo distinta porque Jesús quería dar un mensaje de reino, de Dios acercándose al ser humano, ¿no? Ahora vuelvo. La salvación sí es por gracia. El perseverar es nuestra correspondencia de amor a esa gracia. Y no perseverar anula entonces el favor que Dios nos está dando porque simplemente lo dejaste. Eso es tan simple como eso. ¿Ok? Así que sí, en ese aspecto la salvación se puede perder, descuidar, abandonar. Y obviamente Dios no nos va a forzar a mantenernos. Nosotros decidimos si perseveramos o no. Vuelvo, eso no nos hace salvo perseverar. Lo que nos hace salvo es su gracia. Pero no perseverar es abandonar la salvación. Mírenlo de esta forma. Si usted se monta en un barco con destino a Puerto Rico, la isla del encanto, y vienen para acá. Mientras usted está en el barco, usted llega a Puerto Rico. Si usted se tira por el barco para afuera, se lanza hacia el mar, no va a llegar a Puerto Rico. El barco sigue su destino. Usted se lanzó, perdió el viaje, ¿ok? Mientras nos mantenemos en Cristo, nos mantenemos en la salvación, pero hay quien se puede lanzar del barco, ¿ok? Y ahí es que entonces se pierde la salvación. Bien, estos son los temas para hoy, que bueno que los pudimos cubrir. Ya ustedes, esta es su última reunión del módulo 1. Se graduaron. Ahora pasan al módulo 2. Fíjense que aquí tuvimos 3 reuniones. Creo que el módulo 2 tiene más reuniones, pero siempre van a ser una vez al mes. Van a pasar con otro coach, otro líder. Pero ustedes como grupo, ustedes 4 más la pareja de los hermanos de Venezuela que no han podido estar en esta sesión, conforman el grupo. Ustedes van a perseverar juntos hasta el módulo 6. Así que yo les animo a que sigan adelante, les animo a que mantengan esta experiencia. Son apenas 2 horas como mucho de tiempo, una vez al mes, y va a ser de gran bendición, de gran enriquecimiento para su vida ministerial y su conexión ministerial. Así que yo les animo a seguir adelante. Sí me gustaría aprovechar, se acuerda que la otra vez hicimos un programa para discutir el DISC de cada uno de ustedes, pero ahí me vinieron las complicaciones de salud y la agenda mía pues se fue como en el barco que iba para Puerto Rico por la borda. Así que necesito retomar. Les pregunto, ¿cómo están los viernes para ustedes? ¿Es torturante, es cruel? ¿O pudiéramos trabajar? Porque
viernes, yo sé que, yo creo que fue la hermana Lorena que me dijo de las 8 era buena hora por su trabajo, o no. Sí, para Carlos y para, porque pudiéramos apuntar este próximo viernes 5, quizás apuntar en ese tiempo, quizás empezar con alguien a las 7, alguien a las 8, no sé si Johnny, tú puedes viernes, ¿cómo está viernes para ti? Es complicado. Este viernes que viene, pastor, voy para campamento, voy desde el jueves hasta el domingo. Qué envidia buena me das. Bueno, una manejada de 10 horas con 15 muchachos. Ok, no, tranquilo, tranquilo. Pero el siguiente El otro viernes, viernes, sí. ok, viernes 12, ok. Y ustedes, hermano, hermana Lorena, ¿cómo estarían para el viernes 5? Igual, pastor, nosotros Ok, vamos a andar en ruta también ese día. adiós. Y no me... Sí, sí, vamos a estar en la iglesia con el pastor José el fin de semana, Ok, allá en Ohio, entonces vamos para allá perfecto. el viernes y regresamos nos venimos hasta el lunes, entonces para mí el 12 sería bien. Bueno, ok. El 12 sería perfecto, solo que bueno, yo sí puedo hasta las 8 de la noche por mi trabajo, Ok. pero mi esposa ya puede ser más temprano. ¿Te pudiera, hermana Lorena, a las 7? Sí, está bien a las 7. Y entonces, Johnny, a las 6, tú pudieras el Ok, pues vamos a ponerlo de esa manera. Johnny a las 6, Lorena a las 7 y hermano Carlos a las 8 y estaremos viéndonos el viernes 12. ¿Ok? El viernes 12. Perfecto. Perfecto. Ya entonces con los demás hermanos pues yo me voy comunicando, pero por lo menos ya con ustedes tres puedo ir apartando ese tiempo. Ok. Entonces lo ponemos de esa manera, viernes 12, 7, 6, 7 y 8. Yo, Lorena y Carlos. Perfecto. Ok. Bien, mis amados, un placer servirles, un placer poder estar con ustedes, ser instrumento de apoyo en este módulo. Realmente ustedes me bendicen cuando participo yo de esto, ¿ok? Escuchar sus inquietudes, escuchar cómo Dios está tratando con ustedes, eso para mí es de gran bendición. Así que me han bendecido grandemente en estas 2 reuniones. Espero seguir en contacto con ustedes en otras formas y en la vida del concilio, en diferentes aspectos. Así que confiando en el Señor, verlo cada día más fructificando en el ministerio que Dios les ha puesto en sus manos. ¿Ok? Y que muchas gracias a cada uno de ustedes. Vamos a tener un momento de oración para terminar. Padre, gracias, Señor. Gracias por este privilegio que me das de servir a mis hermanos, de servirles en esta dirección. Gracias por su vida, gracias por sus corazones, su pasión. Gracias por esta lucha de responder en fe y obediencia al llamado. Gracias, Dios, porque veo que estás tratando con ellos y veo que ellos están respondiendo. Y cuánta alegría, Señor, llena mi corazón ver que ellos responden a ti. Síguelos llenando del Espíritu Santo, Señor, de tu respaldo, de tu poder, y síguelos usando, Señor, donde quiera que estén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Hasta luego. Bendiciones. Amén, bendiciones. Amén, Dios le bendiga, pastor. Cuídense mucho, bendiciones. Descansen. Igualmente, Dios le bendiga.